Hola, ¿qué tal amigos de Nuevo Milenio Digital Studio? Aquí estamos nuevamente para platicar con ustedes un tema que como padres de familia que tenemos niños o jóvenes en edad escolar debería de ser muy interesante. ¿Cuál es este tema? El bullying en las escuelas. Así que quédense con nosotros a ver todo el video. Pero antes de adentrarnos en este tema, les quiero comentar que Nuevo Milenio Digital Studio no tiene ninguna intención de hablar mal de ninguna escuela, sino todo lo contrario. Deseamos que todas las escuelas de cualquier nivel escolar, ya sean públicas o privadas, puedan contribuir día a día a erradicar este problema tan delicado. Por otra parte, sí queremos llamar la atención de ti como padre de familia, porque podría ser tu hijo el que podría estar sufriendo de bullying en la escuela, o también podría ser que sea él el que lo esté causando. Ahora bien, ¿por qué a un servidor y a su equipo de colaboradores quisimos hacer un video que hable de este tema? Porque como ya hemos comentado en otro video, en Nuevo Milenio Digital Studio tenemos muchos años trabajando la fotografía escolar y otros de nuestros servicios en muchas escuelas. Y en todos estos años que hemos estado trabajando en la escuela, hemos podido observar que esa práctica del bullying hasta ahora no se ha podido erradicar por completo. Pero primeramente, ¿qué es el bullying escolar? Es el hostigamiento y maltrato físico y psicológico y mental repentino y continuo de parte de un estudiante hacia otro niño o joven que se encuentre en una posición de desventaja, con la intención de causarle algún tipo de daño, ya sea físico, emocional o mental. Todo esto para hacerle sentir una diferencia de superioridad en poder. ¿Quiénes son los que más podrían causar el bullying? Aunque no siempre es el caso, normalmente quien agrede a la víctima puede que tenga más fuerza, mejor posición económica o más popularidad entre sus compañeros. ¿Y qué es lo que busca el victimario? Busca causar dolor, humillación o miedo para sentirse superior que los demás. Esto es un patrón de comportamiento que quizás aprendió dentro de su propio círculo familiar o de algún grupo de personas de las que se rodea, incluso del entretenimiento que consume constantemente. Y es que, claro, cuando un niño crece dentro de un círculo familiar lleno de violencia de parte de algún miembro de la familia, entonces él crecerá creyendo que someter a su semejante mediante dolor, humillación y miedo es totalmente normal. Y si aunado a eso, tú permites que tu hijo se divierta con toda clase de entretenimiento, de la misma manera, entretenimiento lleno de violencia y superioridad, entonces hay una probabilidad de que tu hijo sea el causante de alguna clase de maltrato físico o mental de alguno de sus compañeros de la escuela. Reflexionemos en cuanto al maltrato físico y emocional de un estudiante a otro en las escuelas. Muchas personas dicen que siempre ha existido, pero si te das cuenta, con el paso de los años, en vez de eliminarse, se ha acentuado un poco más. Y aunque antes esa clase de maltrato en las escuelas no tenía nombre, ahora lo conocemos como bullying. Pero más allá del nombre que le demos, la pregunta es, ¿qué tanto daño le puede causar en sus vidas tanto a los que causan el bullying como a los que lo sufren? Más adelante, en otros videos, les mostraremos algunas entrevistas y comentarios con algunos exalumnos respecto a este tema y de cómo les afectó en su vida el haber sido víctimas de bullying. Por ahora te quiero preguntar, ¿sabes cuántas clases de bullying hay? Hay 3 clases principales más conocidas: el verbal, el físico, el emocional o el psicológico. Ahora, en tiempos modernos también existe otra clase de bullying, es el ciberbullying. Sí, los adelantos tecnológicos y los dispositivos electrónicos también han hecho que surjan casos así. Te quiero desglosar cada uno de ellos, así que continúa viendo este video. Mira, el primero, bullying verbal.
Es el uso de la voz autoritativa con insultos, burlas, humillaciones, amenazas, ofensas y apodos degradantes. El segundo, bullying físico. Son agresiones físicas fuertes o ligeras, pero que tienen la intención de humillar a alguien. Pueden ser palabras, patadas, rasguños, empujones o hasta inclusive la destrucción de las pertenencias de otra persona. El tercero, bullying psicológico o emocional. Es ignorar a alguien o excluirlo, nunca tomarlo en cuenta por discriminación, avergonzarlo en público, reírse sarcásticamente de las acciones de alguien, como difundir rumores, ya sean falsos o vergonzosos de la víctima. El cuarto, ciberbullying. De la misma manera, como lo comentaba anteriormente, se presenta a forma de acoso o amenaza mediante dispositivos electrónicos. Puede que se difundan rumores falsos, expongan imágenes vergonzosas a través de las redes sociales o de alguna plataforma en línea. Y es precisamente que, debido al ciberacoso y al ciberbullying, han surgido las preguntas de controversia. ¿A qué edad debería tener un niño acceso a un dispositivo electrónico? O bien, ¿hasta qué edad debería un padre supervisar dicho acceso de un joven en su celular? Bueno, esos temas y preguntas los veremos en otro video. Mientras, hablemos del impacto que causa cada una de las formas del bullying en quienes lo sufren. La verbal causa baja de autoestima, constantes dolores de cabeza y estómago, además de preocupaciones constantes y mucha distracción. El físico causa miedo a ir a la escuela, problemas y lesiones físicas e inexplicables, ya sean de alto impacto o superficiales, pérdida y robo constante de sus pertenencias. El psicológico o emocional causa bajo rendimiento académico, ausentismo mental en clases, refugio en el distanciamiento con alumnos y maestros o bien aislamiento social. El ciberbullying causa problemas para dormir, comportamientos distantes con la familia, desconexión a su propio entorno familiar o incluso comportamientos autodestructivos. Si tú como padre detectas en tu hijo algún comportamiento como los que ya comentamos, no lo tomes a la ligera y no lo dejes pasar por alto. El bullying puede tener consecuencias perjudiciales y permanentes en los niños, como problemas físicos, emocionales, afectando su salud y desarrollo. Así que actúa de inmediato, protege a tu hijo y busca la ayuda necesaria. Habla con los maestros y directivos de su escuela y busquen una buena solución juntos, pues, aunque es muy importante proteger a tu hijo, también es importante saber si hay más niños que han sido víctimas por algún otro estudiante que esté practicando alguna clase de bullying. Pues, aunque se trata sobre todo de proteger a las víctimas, también la persona que está teniendo dichas prácticas necesita ayuda. Tratarlo de manera profesional sería lo mejor. Incluso esta ayuda no solo puede ser para el victimario, sino también para sus papás o tutores de este. ¿Por qué darle tanta atención a este problema? Según encuestas, 1 de cada 3 niños en las escuelas sufre o ha sufrido de alguna clase de estas agresiones por parte de sus mismos compañeros. El maltrato escolar no solo destruye vidas en el futuro, sino que es algo con lo que viven día a día. Algunas víctimas dejan de comer, de reír, de jugar, se deprimen, ya no quieren ir a la escuela, además de vivir con miedo. Por otro lado, si tú, como padre o maestro, detectas que un joven está siendo agredido por otro, sin importar si es físico o verbalmente, no supongas que puede ser bullying. Más bien, piensa que sí lo es y actúa de inmediato. Pongámonos a pensar en esto. Si de por sí
Hay muchos niños que, debido a sus circunstancias físicas, económicas, emocionales o familiares, ya les es muy difícil poder ir a la escuela. Ahora imaginémonos cuán difícil les será ir a la escuela si cuando está en ella sufre por parte de sus compañeros. También hay que tener muy en cuenta esto. Cuando un chico le está haciendo bullying a otro y todos los demás se ríen, entonces en ese momento todos se están haciendo partícipes de causar esa conducta. ¿Por qué? Porque cuando alguien se divierte con el sufrimiento de otros, también se convierte en un agresor. Además de que el bullying sin público divirtiéndose no tiene el mismo efecto. Cuando los maestros se dan cuenta de esta situación y lo abordan de manera tranquila y calmada, haciéndole saber que está mal, el victimario se da cuenta de que su compañero de escuela no está solo, porque hay alguien que se está preocupando no solo por él, sino por todo el grupo de estudiantes. Por otra parte, si el maestro o maestra de la escuela de tu hijo te habla y te dice que tu hijo le hizo un daño a otro niño, nunca digas: mi hijo es incapaz de hacer eso. Más bien, escucha las demás versiones y esfuérzate por conectar con tu hijo, para poder darle la confianza en ti, para que él también te pueda platicar sin miedo qué es lo que pasó y cómo es que realmente sucedieron las cosas. Posteriormente, junto con el maestro y los papás del otro niño, encuentren una solución pasiva. También tenemos que decirles a nuestros hijos que hay cosas que sí pueden hacer y otras que no pueden hacer, como el maltratar a sus compañeros de grupo o hacerles cosas como ponerles apodos, sobre todo decirles cosas humillantes, pues esto también es agresión. Viene la pregunta del millón. Cuando un niño sufre de bullying o bien maltrato escolar, ¿te gustaría que ese niño al que están maltratando fuera el tuyo? La respuesta es lógica y sería: claro que no. Entonces, como pregunta subsecuente, ¿permitirías que tu hijo fuera el causante de bullying? La respuesta rápida también debería de ser: no. Ahora bien, tú mismo le enseñas a tu hijo, con tu mismo ejemplo, que debe respetar y cuidar de las demás personas y más de los que están en condiciones difíciles. Hay una palabra de mucho impacto que muchos quizás ya hemos escuchado: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti o a algún familiar cercano. Otra pregunta que algunos puede que se hayan hecho es: ¿debería enseñarle a mi hijo o a mi hija a defenderse? La respuesta es sí. Sin embargo, no con violencia o venganza, porque recordemos esto: violencia genera más violencia. Defenderse con violencia podría resultar de una forma contraproducente y empezar a formar grupos de rivalidad. Es muy importante enseñarle a nuestros hijos a saber pedir la ayuda correcta, ya sea con sus maestros, contigo mismo como padre o madre o con autoridades adecuadas. Claro, debemos decirle al niño que no solo agache la cabeza cuando lo agreden. Sí debe defenderse, pero defenderse no es actuar de la misma manera que el agresor, porque atacar por venganza no es una solución. Eso creará un conflicto más grande. Otra pregunta más que algunos padres se han hecho es: ¿debería cambiar a mi hijo de escuela? La verdad es que cambiar a tu hijo de escuela, aunque puede ser una opción, no siempre suele ser la mejor si es que esta situación se está repitiendo. Lo primero que se debe hacer antes de cambiar a un niño de escuela es tratar de inspirarle una verdadera confianza en él, para que se abra contigo plenamente y te pueda platicar si está siendo víctima de algún problema o está teniendo algún problema. Después, acércate a la escuela y habla con los maestros o directivos, quienes, como pedagogos, muy seguramente, junto contigo, podrán dar una solución. Hay que recordar que esto es muy importante. No estamos en contra de ninguna escuela o de maestros, y tampoco estamos en contra de ningún niño o joven, sino de las acciones de las que de alguna manera está causando, como es el maltrato escolar. Hay que tener presente que los niños tienen derecho a vivir
y estudiar en un entorno y escuela segura en la que se respete la dignidad física y emocional, pues la Convención de los Derechos del Niño subraya que todos los niños tienen derecho a una educación escolar y a estar seguros y protegidos de toda forma de violencia física o mental. ¿Cómo puedes ayudar a prevenir el bullying y a proteger a tu hijo de abusos y acoso? Presta atención a los siguientes 10 puntos. Número 1. Explícale a tu hijo lo que es el bullying y el acoso, pues, aunque sea pequeñito, él podrá identificar rápidamente cuando haya alguien que quiera hacerle daño. Número 2. Habla con frecuencia y abiertamente con él, pero de una manera amorosa y tranquila, pues así tu hijo sentirá la confianza para conectar o contarte cualquier cosa que le esté sucediendo o que le esté pasando. Número 3. Pregúntale diariamente sobre la escuela y todas las actividades que tuvo durante el día, pues así tú conocerás bien su día a día y él sentirá que te preocupas por él. Número 4. Enséñale en todo momento a ser un buen ejemplo positivo y de confianza para con los demás. De esa manera, con tus buenas enseñanzas, aprenderá de ti y de sus maestros más y mejores valores para su vida, ahora y en el futuro. Número 5. Enséñale a pedir ayuda y a saberse proteger cuando se sienta en peligro, pues de esa manera sabrá cómo actuar ante una situación difícil o peligrosa. Número 6. Ayuda a tu hijo a confiar en sí mismo y a saberse integrar con sus compañeros, pues eso le dará la oportunidad de hacerse de varios y nuevos grupos de amigos que tengan intereses en común de manera positiva. Número 7. Enséñale a tu hijo a ser un buen estudiante, respetuoso con los demás, pues de esa manera se hará de una buena reputación en todo momento. Número 8. Acércate constantemente con los maestros de tu hijo, pues así podrás colaborar juntamente con ellos en la educación de este. Número 9. Esfuérzate por ser tú mismo o tú misma un buen y mejor modelo a seguir para tu hijo. Muéstrale con tu buen ejemplo cómo se debe tratar a los niños y adultos más vulnerables, dándole un ejemplo de amabilidad, respeto en todo momento y para con todos. Número 10. Forma parte de su crecimiento y experiencias. Familiarízate con las plataformas que aprende a usar. Explícale constantemente cómo el Internet puede ser muy útil, pero también muy peligroso. Adviértele y enséñale sobre los peligros que puede haber en la red de Internet. Con estos 10 puntos que te acabo de mencionar, tú puedes cuidar y proteger a tu hijo del bullying o de otros peligros. También puedes ayudar a ser parte de las personas que se esfuerzan por erradicar el maltrato escolar. En Nuevo Milenio Digital Studio queremos animar a todas las escuelas y maestros a que se reúnan con sus padres de familia y platiquen ampliamente, de ser posible, desde el inicio de clases, sobre este tema tan delicado como es el bullying. Y tú, papá o mamá, interésate mucho y comprométete contigo mismo en ayudar. Recuerden, padres de familia y maestros, el 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying. Y si no tuvieron la oportunidad de reunirse y platicar sobre este tema al inicio de clases, entonces el 2 de mayo podría ser el día ideal para hacerlo y crear conciencia sobre ello en las escuelas, marcándolo como un día importante para todos. Pues finalmente, les queremos decir gracias por ver este video completo. Si te gustó, regálanos un like, comparte este video con tus familiares y amigos y recomienda nuestro canal. Si quieres seguir viendo y escuchando más temas como este, suscríbete a nuestro canal. Eso nos va a motivar a nosotros a seguir subiendo videos con temas como este. Además, si te suscribes y en un futuro cercano requieres de uno de nuestros servicios, ya sea de fotografía y video, contrátanos y podrás solicitar un descuento de hasta un 10% en la adquisición de alguno de nuestros servicios. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.